Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy empezamos nuestro programa con Manuel Salvador Ramos, profesor, historiador. Y claro, el comentario obligado es la renuncia del presidente Biden, que la prensa mundial ha visto con generosidad renunciar a una candidatura por razones de edad y para dar chance a otros, sobre todo a una mujer. ¿Cómo has visto tú ese debate que se ha abierto en Estados Unidos? Bueno, realmente tendría que hacerse un poco de revisión sobre lo que es la figura de Biden para entender esa decisión en este momento, ¿no? Cuando Biden llegó a la candidatura en la elección presidencial pasada en los Estados Unidos, no sé si recuerda el embajador que su situación cuando salió a las primarias no era la más favorable. En ese momento el Partido Demócrata se vio sorprendido porque ya ese auge que tenía Bernie Sanders, el famoso senador, Sí, es cierto. que había tenido un auge muy importante en el momento en que se debatieron las primarias en el Poco a la izquierda, ¿no? 2016, sí. Él en ese momento, y creo que nunca llegó a ser miembro del Partido Demócrata, No. pero la senaduría en el estado de Nueva Inglaterra, pues en New Hampshire, pues en New Hampshire o Maine, es que es uno de los dos sitios de donde el senador Sanders lo llevó pues a tener una audiencia que no se esperaba. En ese momento también creo que el fenómeno Trump y una serie de elementos más dentro de la problemática social norteamericana determinaron el auge de la aparición de unas representantes que venían de fuerzas muy radicales, como Ocasio-Cortez, que salió diputada en uno de los distritos de Nueva York, otra diputada en Illinois, que estaba vinculada inclusive con raíces musulmanas. En fin, ese panorama, cuando en el año 20, la campaña presidencial, el establishment demócrata vio que podía Sanders en un momento determinado rebasar y llegar a la candidatura, auspiciaron a Biden y Biden, pues, por supuesto, logró la candidatura con el empuje que tenía, pero ya Biden venía un poco minusvalía en ese momento. Claro, y escogió a una fórmula interesante, una mujer de origen afroamericano, además mujer que no ha habido ninguna presidenta en Estados Unidos, y creo que ya la respalda oficialmente a Harris. Lo que pasa en ese caso con Kamala Harris, que ha sido senadora y tiene también una amplia experiencia dentro del campo judicial, porque creo que fue fiscal, Sí, en ha California. tenido una actitud, todo el mundo creía que era un hecho ya consumado, el que Kamala iba a ser la heredera de Biden, pero ni él ha actuado en función de delegar esa herencia, ni tampoco Kamala Harris ha hecho alguna labor que tenga un perfil como para destacarse en función de vicepresidente, Aunque ¿no? ayer le dio el apoyo formal el presidente Biden en la carta de renuncia, pero hay que esperar la convención y hay otros candidatos con otras características, otros perfiles, ¿no? Y por lo menos salió algo que me pareció muy extraño. Oyendo entre líneas las declaraciones de Obama, Obama no se pronunció por la candidatura de Kamala. No Pareciera se que tiene sabe si es cierta que resistencia. Sí. parece que estuviera jugando un poco Obama a convencer a su esposa. A la familia, porque parece que también tiene mucho respaldo. Pero es interesante, de todas maneras, el gesto de renunciar es noble, No, sin duda aceptar que tiene alguna. que retirarse y darle otra oportunidad, porque parece que las encuestas llevaban por delante en largo trecho al propio Trump, ¿no? En mucha ventaja. Hay una frase que leí ayer en algún comentarista, creo que un mexicano precisamente, comentaba que Kamala es posible que no tuviera ningún contendiente, porque el problema es que nadie quiere perder y todo el mundo ve la posibilidad de que el candidato demócrata sea un candidato perdedor. Inclusive el hecho del atentado contra Trump fortaleció mucho a Trump y los errores cometidos por Biden. Hoy decía algún comentarista que la bala no mató a Trump, pero mató a Biden, Exactamente, porque el daño que le hizo fue terrible, ¿no? exactamente, exactamente. Ahora Trump puede venir un poco más moderado de lo que ha sido siempre. Pero no lo veo así. Esa frase que ha pronunciado
que en los que habla de deportación. Sobre todo la inmigración, ¿no? Esa es una noción, caramba, que la gente necesariamente la vincula con las épocas más negras de la humanidad, allá en el siglo pasado, pues propiamente cuando se hablaba de deportaciones a los campos De de concentración, ¿no? Cuando tú hablas de historia, me recuerdo que siempre en la universidad y en el pedagógico, la historia es una pasión para ti. Y sobre todo, como me decías hace rato, junto a la geografía. Por eso en Estados Unidos esa geografía, esa historia, tiene tanta significación en el mundo de hoy. Sí, es cierto, ¿no? Además, hay una cosa muy importante en la curiosidad que mantengo por esa disciplina. Me gusta ver cuáles son los segmentos y las esferas en donde se desenvuelven determinados grupos sociales y cómo influyen en las elecciones. Porque no es lo mismo un votante del medio oeste americano, en este caso que estamos hablando de los Estados Unidos, que un votante de Nueva Inglaterra o un votante californiano, o todo lo que es la esfera de lo que es el Golfo de México. Alguien decía que es una especie de continente con varias nacionalidades, con tantas diferencias de horario, de uso horario, además de culturas, de origen. Y eso naturalmente influye mucho, pero también en la geopolítica mundial, la geografía y la historia van unidas, ¿no? La historia de Rusia o la de la Unión Europea o la de Estados Unidos o la de China, y van jugando un papel en la historia diferente. Sí, yo aprendí un poco de eso cuando hace muchísimos años comencé a leer lo que era el escenario del Mediterráneo. Claro. Cómo el Mediterráneo en todo su periferia y en todo lo que significa la territorialidad que lo circunda, pues produjo las grandes civilizaciones. No solamente nos estamos refiriendo a la grecorromana, sino tenemos que referirnos necesariamente a lo que es el Magreb y la cultura que se teje ahí en la parte musulmana del norte de África. Sí, desde la Odisea, ya con el viaje de Ulises recorriendo esos mares. Por cierto, estaba el famoso canto de las sirenas, que alguien los compara con la política, que los políticos en campaña electoral, y están los Estados Unidos en campaña electoral, son como cantos de sirena que ofrecen mucho, pero que no se cumple. Pero no creo que sea únicamente en los Estados Unidos. Eso es común y quizás endémico, por ejemplo, aquí en América Latina lo es. Sí, los gobiernos por eso casi siempre ganan las oposiciones en muchos países de los continentes. De hecho, en Europa vemos esa continuidad en la diversidad, pero hay un sentido de quedarse en el poder en todas partes también. El poder es como mesiánico para muchos, lo decía Mitterrand, que el que probó el poder es como una droga que quiere seguirlo manteniendo, y lo vimos ahora en El Salvador, por ejemplo, con Bukele, o el intento de reformar la Constitución en Nicaragua y en otros lados. Pero el poder y la geografía y la historia tienen que ver con la política. Por supuesto. Fíjese usted, embajador, que cuando hace esa observación tan clara sobre lo que significa la intoxicación del poder en cierta forma, yo por lo menos sitúo un ejemplo clásico de alguien que ha tenido muy claro un proyecto y de lo que significa la necesidad de medir el tiempo que le corresponde en lo individual sin que el proyecto que él encarna decaiga. Es el caso de Biden al retirarse, pero sobre todo de Mandela. Mandela, que era el héroe, el libertador, dijo, me quedo 4 años y no más, y no repitió en la presidencia. Y fíjese, en el caso actual, en América Latina, embajador, hay un personaje que quizás no ha sido debidamente estudiado, ni considerado, ni enfocado en América Latina y concretamente en Venezuela, que debería hacerse con más intensidad el análisis de ese personaje. Yo me refiero a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, quien vea lo que significa la secuencia de su mandato, de su lucha anterior, tiene que sacar muchas experiencias de lo que significa una visión a largo alcance. Sin embargo, yo estuve como testigo electoral en las elecciones mexicanas y escuché muchas críticas porque también intentó, la Constitución mexicana impide la reelección, y en López Obrador un intento de querer hacer la modificación, pero son constituciones con mucha historia y con mucha fuerza, y ahí la alternabilidad era total, inclusive diputados y senadores no pueden repetir. Es un ejemplo para América Latina, pero es cierto, ahora con Sheinbaum sigue la herencia y veremos qué va a pasar. Por cierto, la primera judía presidenta en América Latina, porque hemos tenido presidente de origen árabe, y además mujer en un país tan machista como México. Sí, es una paradoja mágica, aunque necesariamente tengo que referirme a esa, vamos a decir, especulación que hubo sobre el intento de López Obrador
en cuanto a la reelección. Yo creo que esa era una cuestión más bien inspirada en las consejas y en las rencillas un poco diarias que libró él, Palaciegas, sí. porque en el caso, por ejemplo, él de Claudia Sheinbaum, él ha tenido claro que él maneja allí a una persona distinta, no maneja, perdón, Sí, sí. sino Orienta. que le hereda el poder una persona distinta a él, pero que él tiene la seguridad de que va a mantener el contexto de sus ideas. De hecho, el hombre más importante en la política exterior, que era el ministro de Relaciones Exteriores, lo acaba de nombrar con una especie de superpoder para las negociaciones. Y además, con un criterio nuevo, también muchos jóvenes en el gobierno de la señora Sheinbaum. Y bueno, México sigue siendo con Argentina y Brasil las grandes potencias de América Latina. La situación de Marcelo Ebrard es muy sorprendente porque hay una personalidad que es extraña. Él es una persona que no tiene ningún tipo de parentesco ideológico, O ni político, ni nada. tampoco hay ninguna similitud con los rasgos que encarna Morena y el resto de la gente de la coalición que encabezó López Obrador. Bueno, y tuvo inclusive un conflicto serio Fue con la candidato actual al principio, candidata, claro. no, se negaba a reconocer el triunfo. Hubo momentos, y yo creo que la llegada de él al gobierno es un poco para aliviar tensiones. Veo que estamos informados de México, así que la próxima vez vamos a hablar de México, que es un país fundamental en América Por Latina supuesto. y una cercanía con Estados Unidos que va a depender mucho de la elección del candidato demócrata republicano. Así que muchas gracias al historiador Manuel Salvador Ramos y pedagogo, y seguiremos con otras entrevistas más dirigidas al mundo del petróleo, que ha jugado siempre en la historia de Venezuela un papel fundamental. Ya regresamos.